Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la Ser. Mbappé jugará contra el Barça, Haaland contra el Madrid, Luis Enrique se sentará en el banquillo enfrente de Xavi, Guardiola en el del otro lado de Ancelotti. Los cuartos de la Champions han traído 2 bombazos y un bombón, porque el Dortmund ha endulzado la vida al Atlético de Madrid. No había rival pequeño, pero el seguidor atlético sabe que su rumbo hacia las semis es más amable que el que va a tener el culé y el merengue. Hoy hemos vivido el sorteo que reparte suerte y marca el camino a la gloria, porque ganar la Champions es la gloria, aunque en el camino hacia el cielo muchos van a pasar por momentos infernales. Por ejemplo, el que vamos a vivir aquí en Madrid la segunda semana de abril, en donde alemanes e ingleses, coincidiendo en fecha, van a agotar las reservas de cañas en el centro de la capital. Pero lo bueno de un sorteo así es que se puede soñar con una final española, porque soñar es gratis, aunque el precio de llegar hasta esa final pase por Guardiola, Mbappé, Luis Enrique, Haaland o Jadon Sancho, y esos nos van a poner pasar lo más caro posible. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena Ser, que hasta las 4 os va a contar lo que cree que es noticia este viernes en el deporte. Nos podéis oír de mil maneras, así que gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este programa, con Sonia Luz y Óscar Ejido en la producción y Carlos Ródenas y Elena Sánchez como cracks de la técnica. Qué día, ¿eh? Desde sorteo Champions a lista de Luis de la Fuente, pasando por fútbol de primera y segunda, que desemboca el domingo en un Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Ni tardo, voy a la portada de este Ser Deportivos, en donde se nos juntan hoy las cosas, todas las noticias, los acontecimientos, los protagonistas, así que vamos a ordenar. Lo esencial es que se ha celebrado hoy el sorteo de cuartos de final de la Champions y la cosa ha quedado tal que así. Arsenal, FC Bayern Munich, Club Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona. Lo voy a repetir un poco más calmado por si los oídos y los corazones sufren. Paris Saint-Germain, Barça, Real Madrid City, Atlético Dortmund y Arsenal Bayern. Mbappé contra el Barça, Haaland y Guardiola contra el Madrid, el Atleti juega la vuelta fuera en Alemania y podría haber cruce Barça-Atleti en semis, si pasan, y final española, porque el Madrid va por el otro lado del cuadro. El enfrentamiento a estrella de cuartos es el Real Madrid City, que puede sonar a final anticipada, pero que suena a partido muy repetidos. Y que al director deportivo del equipo Citizen le parece así. A Chiqui Begiristain le ha salido esto del alma cuando ha visto el cruce. Que me ha salido es que qué pesados, ¿no? Otra vez, ¿no? Que aburridito ya con las bolas estas, siempre lo mismo, ¿no? Eso es competición. Llega la competición y da igual lo que pase. Pero es una competición que la disfrutan, que la sienten, que cuando la afrontan creen que la van a ganar, ¿no? Desde el minuto 1. Y nosotros pues sabemos eso, ¿no? Sabemos de su fuerza mental y de su, evidentemente, basada en la calidad que tienen. Pasa que nosotros también nos lo creemos. ¿Por qué? Pues porque llevamos años ahí, hemos competido por ella y al final la hemos ganado, ¿no? Anticipo que luego buscamos reacciones en todas partes y en directo. En torno a las 3:30 habla Ancelotti y le vamos a escuchar hablar fijo de la reacción del Madrid al sorteo, y lo mismo de Brahim, cuya ausencia de la lista de España y la convocatoria con Marruecos es la noticia de la semana. Y se ha convertido en el protagonista también de la semana, y anoche rompía su silencio con Manu Carreño en el larguero sobre su presunta presión a la Federación y a la Roja. ¿Crees que puedo presionar? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. Se habla en el campo y en el campo es donde tienes los méritos. No sé lo que ha dicho, o sea, sinceramente, porque no lo he visto, me lo estás diciendo tú, pero si se refería a eso no es mi caso. Obviamente Luis de la Fuente hoy no le ha convocado, pero el madridista ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa, quien, por cierto, el seleccionador ha convocado a la azulgrana Pau Cubarsí y al defensa del Atleti Dani Vivian como grandes novedades para los amistosos ante Colombia y Brasil, en donde por ejemplo vuelve Sarabia. Pero hoy el míster ha recibido más preguntas sobre Brahim que sobre Cubarsí, Vivian, Brasil y Colombia todo junto. ¿Brahim te ha exigido algo? El hecho cierto es que Brahim no está con la selección porque no le han llamado. Yo aún estoy más liado con el tema de Brahim. Y lo que tampoco entiendo es por qué usted no habla con él. Sigo con el tema Brahim, que la selección es para quien quiere ir, sin exigencias, sin condiciones. Los últimos días, la ausencia de Brahim. Quería preguntarte si ha habido algo del comportamiento de Brahim que no te haya gustado. Vuelvo a Brahim. ¿Cómo te sentiste tú al enterarte que elegía a Marruecos? Se habla mucho de Brahim. Sí. Cierra la puerta a Brahim después de que haya elegido libremente a Marruecos. Era de esperar, porque entre las cosas raras del fútbol está en que uno que no está sea el protagonista por encima de las novedades de una lista, cuando el caso es raro. Ahora oímos las respuestas a las preguntas, y entre las cosas raras del deporte está desde ayer que un enjambre de abejas suspenda durante 2 horas un partido de Carlos Alcaraz en Indian Wells. 1.
que han llamado a un apicultor para que se acerque y pueda retirar o pueda hacer algo. Y 2, que a Carlitos Alcaraz le ha picado una de esas abejas que le tenían rodeado en la frente, pero que no es nada de lo que haya que preocuparse, que simplemente le están atendiendo y que ya está en vestuario tranquilo, igual que también está Zverev esperando a que les digan cuándo pueden reanudar. Roberto Carretero, nosotros aquí seguimos alucinando y recibiendo un poco noticias de un lado o de otro por eso, porque es que todo el mundo que vamos recibiendo impresiones están alucinando, no han visto nunca nada igual. No lo habíamos visto, desde luego. Así lo contaba José Antonio Miel con Movistar y el parón duró 1 hora y 48 minutos. Luego ganó el Español, que ya está en semifinales con un partido más ganado y una picadora de abeja más en el cuerpo. Y así viene el día. Y así que voy al desarrollo, que hoy podría enlazar con el larguero con tanto. Pero de momento estáis en Ser Deportivo, son las 3:05, vamos al lío ya. El día trae la Champions como plato fuerte, aunque no único, sorteo de cuartos que vamos a analizar, empezando por el Real Madrid City en ese orden y con los blancos viendo que en cuartos juegan una especie de final anticipada. Javier Herráez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que no ha tenido suerte el Madrid, pero tampoco ha tenido el City de Guardiola. Seguro que si le preguntamos al técnico del Manchester City, estará no muy contento porque es el Madrid, un equipo que compite. Vamos a ver si llegan o no. Le preguntaremos al Ancelotti, futbolistas, el portero Courtois y Militao en defensa. Seguro que Rüdiger estará al 100% y que jugará esta vez el partido de vuelta. La mala noticia es que el Madrid, en vez de jugar en el Bernabéu la vuelta, la juega en el Etihad. Así que veremos qué pasa, con qué jugadores llega. Madrid llegará bastante descansado después del parón de la final de la Copa del Rey. El City exigido porque está peleando la Liga. El Madrid tiene el campeonato mucho más a su favor. Así que veremos lo que pasa, pero esto parece que pinta 50-50. El ganador de esa eliminatoria cruzará con el Arsenal Bayern y eso significa que los otros dos españoles van por el otro lado. Y por ese lado el Barça se encuentra con Mbappé con la única buena noticia de jugar la vuelta en casa. Santi Ovalle, Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. No están del todo descontentos con el sorteo en el Barça, ¿eh? Lo ven muy difícil, pero lo afrontan con ilusión, convencidos de que darán guerra al Paris Saint-Germain. En el club se considera que el Barça tiene armas defensivas suficientes para contrarrestar a Mbappé y al conjunto francés. Están contentos, por otro lado, por evitar al Manchester City, que consideran al mejor equipo de Europa, y por evitar también al equipo inglés, al Arsenal y al Real Madrid por ese lado del cuadro hasta la final. Por lo tanto, es cierto que es muy difícil el Paris Saint-Germain, pero no están bastante contentos con el sorteo los dirigentes del FC Barcelona. Y si el Barça gana, jugará contra el ganador de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Dortmund, que es vista con cierta satisfacción por el Metropolitano, viendo lo demás que había. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, satisfacción a medias, te diría, en el Atlético de Madrid, porque el rival era el preferido por la mayoría y también en el vestuario del Atlético de Madrid. Pero muchos querían la vuelta en casa porque con todo tan igualado en esta Champions, tener esa opción de una posible prórroga en la vuelta o los penaltis en casa, pues es una cierta ventaja, como se vio también frente al Inter de Milán. Por tanto, rival que convence, pero jugar los cuartos con la vuelta fuera y también fuera la vuelta de unas posibles semifinales es lo que menos gusta en el Atlético de Madrid. Vamos a cerrar con porcentajes y preguntas. Experto en fútbol internacional de la SER. Hola, Bruno Alemán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Te voy a pedir una clave y un porcentaje en cada partido. Real Madrid-City. Empiezo por ahí, Bruno. Pues creo que si el Madrid tiene el balón, si está fino con la pelota, creo que le puede hacer mucho daño al Manchester City. El equipo de Guardiola sufre sin balón y voy a decir 50-50, pero creo que si le quita el balón al equipo de Guardiola va a sufrir bastante el City. Sigo por el choque en azulgrana. El PSG-Barça, clave y porcentaje, Bruno. Pues la clave te diría frenar a Mbappé, que no sé si decir que es el 50% del Paris Saint-Germain, pero es fundamental, es evidente, es el jugador que decanta eliminatorias, así que si el Barça defensivamente está sólido y es capaz de frenar a Mbappé, tiene mucho ganado. Eso sí, Mbappé sigue jugando en el PSG, así que voy a decir 60% para el PSG, 40% para el Barça. ¿Y del Atlético de Madrid-Dortmund qué contarías, Bruno? Pues que en el partido de ida se va a jugar gran parte de la eliminatoria del Atlético. Creo que jugando en casa, al nivel que lo está haciendo el Atlético de Madrid, si tiene acierto arriba, me parece la clave de la eliminatoria, el Atlético puede dejar, no voy a decir sentenciada, pero sí encarrilada la eliminatoria, y voy a decir 60% a favor del Atlético y 40% a favor del Dortmund. Y cierro por el que no tiene español, pero que se juega en cuartos. Porcentaje clave en el Arsenal-Bayern de Múnich. 40% para el Arsenal, 60% para el Bayern. En ese choque, en esa eliminatoria, creo que la presión del Arsenal ante un Bayern que no está demasiado fino con balón, la presión arriba del Arsenal va a ser la clave absoluta de la eliminatoria. Así da gusto contarlo. Gracias, Bruno. Un abrazo. Otro, hasta luego. Recuerdo, los partidos se juegan entre 9 y 10 de abril, la ida y 16 y 17 la vuelta, y todos los contaremos con Dani Garrido y todo el equipo en el carrusel de la SER. Y antes habrá jugado la selección, que en este día coinciden sorteos y convocatorias, y en este segundo caso tenemos el de la selección para los cuartos, para los partidos ante Colombia y Brasil, en la que más que hablar de los rivales han sido protagonistas
Brahim primero, Brahim después, luego Brahim y después lo demás. Antón Meana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo demás es la lista de convocados, que va a ser muy parecida a la definitiva del mes de junio, con Unai Simón, David Raya, Alex Remiro, Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte, Lenormand, Vivian, Cubarsí, Gallá, Grimaldo en defensa. En el medio, Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabián, Alex Baena, Sancet, y arriba Morata, Nico Williams, Lamine Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzábal y la vuelta de Pablo Sarabia. Pero sí, el monotema de la rueda de prensa lo hemos escuchado Brahim Díaz, que según Luis de la Fuente, el día 9 comunicó por escrito que renunciaba a jugar en la selección española. Yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está, ¿te consta eso? ¿Te consta? Dicho esto, hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? No se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. Ya está. He hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que es meterle en una prelista, que tiene esa libertad de elegir, gracias a Dios, pues eligen ir con otro país. Pues fantástico, pues no hay más. Yo diría que sí, hay más. Hoy hemos oído de la Fuente, anoche lo hicimos en el larguero a Brahim, que estuvo con Manu Carreño elegante, pero tratando de aclarar las cosas. Bueno, yo he tomado una decisión y estoy bien. O sea, al final cuando uno decide, como en la vida, es pues por algo. Y yo he decidido lo que he sentido. No hay que darle tantas vueltas, como digo. O sea, lo que decido es lo que quiero y sobre todo estoy agradecido con todo el mundo. O sea, con todos los que me apoyan y me quieren, que al final ellos son... O sea, por lo que estoy aquí, por lo que jugamos. Para mí es un error encadenado. Luis de la Fuente no habiendo sido más ágil y habiendo convocado a Brahim 3 veces cerrando la opción de Marruecos, porque a de la Fuente le gustará más o menos Brahim, pero no va a ser seleccionador eterno y debe pensar en el fútbol español más que en él. Y Yerra Brahim, que por prisas elige una selección del lugar donde no ha nacido ni reside y genera la duda de si no habría algo más detrás. Y ya está, ahora sí está. Hoy se acaba el tema Brahim y desde mañana el tema es la selección, aunque el tema hubiera sido no tener tema, que le hubiera ido a Brahim, a de la Fuente y al fútbol español mejor. Y ahora al resto del fútbol. En donde tenemos un partido hoy que enfrenta a la Real Sociedad y el Cádiz, que abre la primera división. Roberto Ramajo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. El Cádiz que quiere dormir esta noche fuera del descenso. Todo apunta a que Pellegrino va a repetir el mismo 11 que ganara el pasado fin de semana al Atlético de Madrid, y la Real Sociedad que quiere volver a ganar después de 3 meses y medio delante de su afición en el Real Arena para tratar de mantener la sexta posición. Principal novedad en el equipo de Imanol Alguacil. Todo apunta a la vuelta del japonés Takefusa Kubo. Ese es partido de hoy con el que se abre la jornada, pero además estamos en la previa, por ejemplo, de los Osasuna Real Madrid, que a la espera de Ancelotti, que habla a las 3:30 y escucharemos en Ser Deportivos en tono local. ¿Qué novedades tiene en Pamplona? Usué Martínez de Zúñiga, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Osasuna afronta el partido ante el Real Madrid con bajas importantes a las ya conocidas de Rubén Peña, David García y Barja. Se sumaba esta semana a Aimar a causa de una lesión muscular. Los de Arrasate seguirán tratando de mostrar la fortaleza que han dejado ver en los últimos encuentros en casa y buscarán la victoria ante los blancos, una victoria que no consiguen desde hace 13 años. Es probable que Arrasate apueste por un 4-2-3-1 y Juan Cruz sería una de las novedades en el 11 inicial. Y hay que visitar todos los lugares en donde se juega el fútbol mañana en Primera División, por ejemplo Mallorca, con el Mallorca-Granada a las 2. Pedro Morlá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, Javier Aguirre ya se ha encargado de comentar que el partido de mañana a las 2 de la tarde en Somos es un partido trampa. Durante toda la semana de lo único que ha hablado el entorno es de la final de la Copa del Rey y cómo conseguir entradas para estar en la Cartuja. El técnico mexicano ha intentado tener a la plantilla centrada en el partido de mañana contra el Granada, porque el Mallorca tan solo está 5 puntos por encima del descenso. Novedades: vuelve a una lista de convocados Pablo Maffeo, no estarán Martín Valiente por lesión ni tampoco Samu Costa sancionado, y el Granada tendrá toda la plantilla a disposición de Alexander Medino, a excepción de Sergio Ruiz. Está 10 puntos con el corte de la salvación. Para los andaluces es un examen final. Ese es el partido de las 2. A las 4:15 juegan Osasuna y Real Madrid, y el Getafe-Girona es a las 6:30. Javier Ferrús, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. En el Getafe, Alderete llega tocado y vuelve Greenwood tras sanción. Bordalás podrá contar con toda la plantilla a excepción de Arambarri y Mayoral. En el Girona siguen siendo baja Yangel, Borja, Tony Villartero y Joel.
Sigankov es duda, lo confirmó ayer Mitchell. Mañana, 6:30 de la tarde en el Coliseum, el Getafe buscará ganar un mes después, precisamente lo hizo como local, y el Girona tratará de mantener la segunda posición. Y nos queda el partido que cierra jornada el sábado, que es el Athletic Alavés. La cierra a las 9. Iván Martín, Bilbao, cuéntanos, buenas tardes. Hola, Joe, ¿cómo estás? Derbi vasco con dos equipos en buenas dinámicas. El Athletic en busca de una victoria que le permitiría dormir en puestos de Champions. El Deportivo Alavés a por un triunfo que le daría la permanencia. Luis García Plaza en 10 segundos avisa del peligro de los de Valverde. Mucho cuidado cuando les apretemos arriba porque tienen a las dos, no sé, a los dos Fórmulas 1 por fuera que te, como te cojan la espalda te destrozan. Tienen apellido de escudería, además. Los Williams, se refiere Luis García Plaza al choque a partir de las 9. La escudería Williams en el Athletic. Y me queda un Atlético de Madrid-Barça el domingo con los del Cholo, creo, gastando su segundo día libre tras la clasificación Champions, Fullana. Sí, 2 días libres y solo tenían el jornada de mañana para preparar el partido del domingo. La prioridad es muy clara para Paco, recuperarse el esfuerzo del pasado miércoles. El día libre realmente era hoy, pero tras el partido decidieron dar 2 porque prácticamente no había jugadores para entrenar en el día de ayer. Griezmann terminó con el tobillo dolorido, vamos a ver si está disponible para el partido en la jornada de mañana. Bitzel, Llorente, Xavi, Coque, bueno, en definitiva todos exhaustos, así que se espera algún cambio en el 11 tras el esfuerzo, pero no habrá muchos por el rival, porque se juegan seguir en puesto de Champions y porque la semana que viene hay descanso. Y además, fuera de la actualidad pura y dura de partidos, hoy el Almería ha presentado en el banquillo a su nuevo entrenador, a Pepe Mel. Soy una persona en mi profesión exigente y por lo tanto lo máximo en el fútbol español es primera división. Bueno, son 10 partidos para, creo que, reivindicarnos todos y mi ilusión es esa, no miro más allá. Obviamente yo lo dejo claro, era por 10 partidos. Pues claro queda. Y tras el no parar de tanto fútbol, aún queda un espacio siempre para el polideportivo. Este viernes abrimos la ventana a Las Fallas. Viajamos a Valencia para celebrar esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una tarde para unirnos a los valencianos y valencianas y compartir su pasión por el fuego y la sátira. La Ventana, con Carlas Francino. Patrocina Oceanographic Valencia. Cadena SER. 100 años de radio. Polideportivo que empezamos con el balonmano, con el partido vital de España en el preolímpico para esta noche. Diego González, buenas tardes. Así es, Paco. Incluso ganando esta noche a Eslovenia, España no va a tener asegurada la plaza por posibles empates tras la última jornada del domingo. No va a poder estar Alex Dusebaev, problemas en el gemelo, no está descartado para la tercera jornada contra Brasil. Eslovenia le ha complicado mucho la vida a los hispanos en los últimos partidos, en los últimos años. Ahí juegan figuras como Dólares, como Bombach, como Blanc Jank, el extremo del Barça. El partido a las 9 de la noche y todo va a pasar por la defensa y poder salir al contraataque. Partido sí clave, pero no definitivo. Todo se va a decidir el domingo, salvo que hoy Brasil caiga ante Bahrein, que no tiene pinta. En baloncesto en Euroliga, tras las victorias de Barça y Baskonia y la derrota de Valencia, juega esta noche el Real Madrid. Marta Casas, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Frente a la Virtus en Bolonia, buscando sellar la clasificación matemática para el playoff entre los 4 primeros. Los de Chus Mateo, que son líderes, quieren recuperar confianza y sensaciones después de 3 derrotas seguidas en Europa. Sin Rudy Fernández Coser ni el Chacho Rodríguez, los italianos con Sengel y Bellinelli muy sólidos en casa. La cita a las 8:30 antes de medirse el domingo a Unicaja con el liderato del ACB en juego. Por cierto, anoche nuevo mensaje de Sarunas Jasikevicius, exentrenador del Barça y mito del club, al propio Barça en Movistar, con este mensaje en el que uno deduce cómo ha salido del Barça. Imagínate, dentro de 3 o 4 años te llega en el mismo timing una oferta de un equipo NBA y una oferta del Real Madrid. ¿Cuál agarras? Bueno, yo no he estado en ninguno de los dos. Hombre, yo como he dicho, las cosas cambian en la vida. Yo pienso diferente a lo que pensaba antes, ¿no? Yo siempre he tenido una relación con Real Madrid de mucho respeto, ¿no? Con la gente que trabaja, con los jefes, con Juan Carlos, ahora con Felipe, con Alberto, ¿no? Pues de mucho respeto y yo creo que en la vida nunca se sabe. Ojo al día que cuente, segundo aviso. Y en tenis, clasificación de Alcaraz tras el incidente de las abejas para semis de Indian Wells. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes. Hola, Paco. Pues así es. Alcaraz clasificado para semifinales. Venció con contundencia a Zverev 6-3, 6-1. En un partido que estuvo parado 2 horas por culpa de un enjambre de abejas que se metió en la pista. Bastante complicado el tema. Pero bueno, todo se arregló bien. Y ahora Alcaraz está en semifinales, tendrá que verse las caras nada menos que con Yannick Sinner. Un gran obstáculo, pero bueno, está jugando fantástico Alcaraz. Pues sí, está jugando fantástico, ojalá lo siga haciendo hasta poder ganar Indians West. Nosotros hasta las 4 seguimos contando cosas en este Ser Deportivos.
Las 3:20 de la tarde. En teoría, a las 3:30 hablaba Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Pero de la teoría a la práctica son 10 minutos menos. Ha empezado la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, al que supongo se le va a cuestionar por la Champions, por Brahim y por 1000 cosas que vamos a escuchar en este Ser Deportivos en directo. Señal, Ciudad Deportiva. Que se había tomado conciencia sobre este asunto y que había mayor tranquilidad y que la cosa se había calmado. No sé si estos dos episodios de esta semana lo ve como algo anecdótico o España sigue teniendo un... Le preguntan por Vinicius, deduzco. Bueno, el problema está ahí. Yo creo que, como he dicho antes del partido, no voy a cambiar mi opinión. Creo que Valencia actúa muy bien después de este episodio. Esto es lo que tiene que actuar ahora, lo que tienen la posibilidad de hacerlo. Es algo, cuando se habla de tolerancia cero, es tolerancia cero para todos, para nosotros y para todo el mundo. Creo que es necesario actuar para evitar este tipo de problemas y de cosas muy, muy feas que afectan a todo el mundo, que afectan a nuestra sociedad. Los delincuentes no tienen que estar en la calle, tienen que estar en otro sitio. Mensaje contundente de Carlo Ancelotti. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez en directo para Jóvenes de la Sexta. No sé si ha visto el sorteo en directo, si ha visto la reacción de Begiristain cuando ha salido la bola del Real Madrid y si cree que están más preocupados en Manchester de lo que están en Madrid. No, de verdad no lo sé. Yo creo que lo que prevale entre todos, creo, es el optimismo y no la preocupación. Es un gran cuarto de final entre dos grandes equipos. Nosotros tenemos la confianza de pelearlo hasta el último minuto, como siempre lo hemos hecho. No sé qué tipo de pensamiento tiene el Manchester City. Yo creo que tiene el mismo pensamiento, porque los últimos 2 años, un año nos salió bien a nosotros, el otro año salió bien al Manchester City. Por cierto, va a ser una eliminatoria muy igualada. Prevalece el optimismo o la preocupación. ¿Qué tal, mister? Aquí Andrés Rubio de Televisión Española. Después del resultado del año pasado, ese 4-0 en Manchester, ¿en el vestuario se ve esta eliminatoria como una revancha? No, se ve como un cuarto de final que nos permite de llegar a la semifinal y de ganar a un rival que compite esta competición como la compimos nosotros. No hay revancha para nosotros. Hola, mister. Aquí Gonzalo de Martorell para El Chiringuito. Acaba de decir que el Manchester seguramente sea el mejor equipo de Europa y que para ganar la Champions hay que ganarles a ellos. ¿Eso quiere decir que el City parte como favorito en la eliminatoria? Gracias. No sé, cada uno tiene su pensamiento en esto. Como he dicho, para mí es una eliminatoria igualada donde no hay favoritos. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de Oquí Diario. El otro día, tras el último partido en el Bernabéu, se le preguntaba por Brahim y decía que se sabría pronto su decisión. Ya se conoce su decisión. Yo le quiero preguntar, como hombre de fútbol, como entrenador de Brahim, ¿piensa que España ha corrido un riesgo demasiado grande dejando perder a un jugador como él? Bueno, no sé. Yo creo que Brahim para nosotros es un jugador importante y creo que lo puede ser para cualquier equipo. Él ha elegido donde lo quieren. Creo que ha elegido bien porque Marruecos ha hecho muy bien. Es un gran equipo. Conozco muy bien al entrenador de Marruecos. Han hecho un mundial fantástico y creo que a Brahim le va a aportar aún más. Él ha elegido donde lo quiere. Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. No sé si te acuerdas de las palabras de Pep Guardiola la temporada pasada, tras lograr el pase frente al Real Madrid, en las que aseguró que él sí quería este sorteo y que sus jugadores saltaron al campo con un dolor en el estómago. Yo me preguntaba si usted esta temporada también quería este sorteo y si crees que sus jugadores van a salir con ese dolor en la tripa. No, el dolor de estómago no lo tenía. Creo que han merecido el año pasado de pasar, como han merecido nosotros de pasar el año antes. Ningún dolor de estómago para mí. ¿Qué tal, mister? Soy Mario Cortegana de The Athletic. Le quería preguntar, porque circula un poco en medios, si hay alguna posibilidad de que se invierta el orden de los partidos, si es algo que le haya notificado el club o en lo que estén trabajando, porque por seguridad no puede ser el partido de local del Atlético de Madrid a la vez que del Real Madrid. Bueno, sí podría ser. Yo eso no lo sé, como he dicho, a nosotros nos da igual. Esto es una decisión que tiene que tomar la UEFA con los órganos de seguridad policiales. A nosotros da igual.
lo que decidan. Es una decisión que tiene Vamos que a hacer partir. las últimas dos preguntas. Tendría que Hola, partir ¿qué tal? aquí Juan de aquí, de Madrid, de Radio Nacional. y del gobierno español. Se dice que en un partido de fútbol se gana o se aprende. Quería saber qué aprendió del año pasado de la eliminatoria contra el Manchester City que le pueda valer para esta nueva oportunidad. Gracias. Ahora lo pensaremos. La verdad es que el partido de vuelta no hemos hecho un buen partido por muchas razones. Entonces tendremos el tiempo de pensar en esto. Ahora estamos focalizados en la Liga, en los próximos partidos, en el partido de mañana. Y nada más. Tenemos que todo el pensamiento es el partido de mañana. Es un detalle el sorteo para nosotros en este momento. Última pregunta. Hola, mister, por aquí, Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarle si a estas alturas de temporada, sabiendo que ya recupera futbolistas, que tiene incluso plazos para los lesionados por el nivel de juego del equipo, ¿está exactamente el equipo donde a usted le gustaría, a nivel de físico y en lo deportivo? Bueno, yo soy bastante optimista. Pero como estamos ahora, estamos mejor que nunca. Tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana no vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar, pero al día de hoy tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos y con muchísima ilusión para el futuro, los próximos partidos. Muchas gracias. Pues ahí termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Valdebebas. Hemos cazado 7 minutos de rueda de prensa en directo, en donde le hemos escuchado hablar sobre la Champions, sobre Brahim, sobre el momento de estado de forma del equipo y sobre el dolor de estómago de Guardiola en la eliminatoria del año pasado. Antes había hablado también de la Champions y antes le había preguntado Javier Herráez sobre los jugadores lesionados. Primero, la reacción de Ancelotti sobre el emparejamiento Champions, nada más comenzar la rueda de prensa. El rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, pero como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien. Jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual. Pues esa es la reacción a la primera pregunta sobre la eliminatoria entre el Real Madrid y el City de Ancelotti. Y esta es la pregunta de la cadena SER. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez, en directo en SER Deportivo de la cadena SER. Quiero preguntarle si cree que pueden llegar, o se lo ha planteado cuando ha visto el sorteo, Courtois y Militao a estos cuartos de final. Bueno, Militao y Courtois justo esta semana han empezado a trabajar con el grupo, van a hacer entrenamiento normal. Aprovecharemos del parón para meterle 2 partidos amistosos entre nosotros con la cantera. Entonces yo creo que puedan llegar. Creo que la idea es de que sean disponibles para el partido del 31 contra Bilbao sin arriesgar nada, obviamente. Lo importante es que sean disponibles, creo que los harán porque están muy bien. Pues es un titular muy importante el que le ha sacado Javier Herráez a Carlo Ancelotti. Javi, ha terminado la rueda de prensa que le ha pasado como al sorteo. Ha ido con adelanto sobre el horario previsto por primera vez en mucho tiempo, ¿eh? A mí casi me pilla con el carrito del pescado porque estaba abajo haciendo tiempo entrando contigo en el tramo nacional, hablando con Sonia tranquilamente, con Sonia Luz para preparar a las 3:30 y cuando he subido, ¡pum!, salía Ancelotti y digo, pero tengo mal el reloj. Bueno, yo llevo el reloj del móvil. Digo, son y cuarto y se ha adelantado. Iba a ser a las 3, luego 3:30 y al final ha sido a las 3:15, pero bueno, nos ha dado tiempo a preguntarle a Ancelotti algo que no sé, en voz alta, a mí más cuando ha llegado la eliminatoria he pensado en ese Courtois hace un par de años en esa Champions mejor contada, como diría Romero, en esa Champions de las remontadas y todos tenemos en la cabeza el año que hizo Courtois. Ahora tiene que llegar, estar bien, poder competir y yo de esta respuesta de Ancelotti saco que está mejor de lo que él esperaba en un principio, ¿no? Que hay un plazo de recuperación, que es un cruzado, que es complicado. Militao le vemos más activo, no tengo tantas dudas de Militao, pero sí de Courtois porque al final son más de 1,90 de altura, casi 2 metros, hace falta estar muy ágil,
difícil competir, y yo, no por Lunin, que ha hecho un año maravilloso y que Lunin se ha ganado el respeto y el derecho a seguir en el Real Madrid, pero claro, Courtois es el mejor portero del mundo y lo era antes de la lesión. Creo que es un activo para el Madrid, porque todos sabemos que Vinicius va a estar muy bien si todo va normal, que Brahim es un tiro, que Joselu siempre hace buenos partidos, que Rodrigo seguro que en Champions espabila. Es un equipo completo, que decir, de centro del campo, con Kroos, con Bellingham, que es para mí el mejor futbolista del Madrid esta temporada, pero la portería con Courtois creo que está mejor cubierta. Y otra cosa no tendrá el equipo de Guardiola, pero que es que te disparan mínimo 15 veces en un partido. Entonces, que esté Courtois, que esté Lunin, con todos mis respetos al portero ucraniano, creo que puede estar ahí una parte de esa eliminatoria. Han pasado 3 horas y media desde que hemos hablado en antena Romero y yo, y Herráez, en el sorteo de la Champions, y pasado el tiempo, no mucho. Antonio Romero, muy buenas tardes. Bueno, ya te echaba de menos. ¿Qué tal? Muy buenas. Y yo a ti. Pasado el tiempo, la eliminatoria así asentada, sabiendo cómo está, con las primeras reacciones y tal, supongo que en la cabeza tienes que esto es una especie de final anticipada de la Champions. Yo creo que Ancelotti lo ha dicho perfectamente, ¿no? Me parece que es la mejor eliminatoria que se puede ver ahora en Europa. Decir que el que gane esta eliminatoria va a ganar la Champions, yo creo que es exagerado, porque esta competición nos ha hecho aprender a base de equivocaciones a lo largo del tiempo, pero sí creo que son los dos equipos más compensados y los dos equipos más completos de la competición. A partir de ahí, para mí, si el Real Madrid jugara el segundo partido en el Bernabéu, sería ligeramente favorito. Como no lo juega, creo que está al 50%, que será una eliminatoria que se va a decidir por detalles, por el momento de temporada en el que se llegue, estado de forma puntual de jugadores importantes de cada una de las plantillas, cómo está de inspirado Guardiola o Carlo Ancelotti en esa eliminatoria, pero creo y estoy convencido de que cuando acaba el sorteo, Ancelotti ha torcido el morro y Guardiola también. Guardiola, que acaba de terminar la rueda de prensa no hace demasiado. Así que vamos a irnos a Inglaterra para que Pablo Montaño nos cuente las reacciones del entrenador del City también tras el sorteo y el emparejamiento contra el Real Madrid. Pablo, ¿qué ha dicho? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Pues Guardiola ha hablado un poquito antes que Carlo Ancelotti y irónicamente también decía el técnico del Manchester City que no tienen otra opción que enfrentarse al Real Madrid, lo que parece que se ha convertido ya en el nuevo clásico europeo. Para Pep Guardiola lo definía como una tradición, una nueva tradición en Champions, que ya que son 3 años seguidos jugando contra los reyes de la competición, así ha denominado Pep Guardiola al Real Madrid. Y aún así, en el Manchester City diría que se ven confiantes que no confiados, porque también antes de Pep Guardiola en su rueda de prensa que juegan este fin de semana en Copa, ha hablado Chiqui Begiristain y decía que aunque les toca jugar ahora contra el Real Madrid, que es, pues como comentabais también, el mejor duelo europeo que puede haber en estos momentos, hay que recordar, decía Begiristain, que les ganamos la temporada pasada en semifinales, así que eso hay que tenerlo en mente, dicen en Manchester, para afrontar estos cuartos de final que le llegan al Manchester City en un buen momento de la temporada, peleando en Premier a un punto del liderato del Arsenal, afrontando pues estos cuartos de final de la FA Cup, o sea que va a ser un duelo por todo lo alto. Me gusta la frase confiantes pero no confiados, y esto ha dicho Pep Guardiola. No tenemos otra opción, ya parece una pequeña tradición, 3 años seguidos jugando contra el rey de esta competición, porque ellos han ganado 14 Champions, pero es una tradición, sí, y prácticamente es lo que es. Es what it is, es lo que es. Ese era duro, ¿no? Sí, es duro haciendo Guardiola. Qué pedazo de interpretación. Bueno, una cosa es que traduce interpretativamente, o sea, haciendo teatro y cine. Muy bien. Es como doblaje, es actor de doblaje ya. Correcto. Bueno, hay que recordarle a Chiqui Begiristain que es verdad que el año pasado el Real Madrid palma en semifinales, pero que el anterior el que palma es el City. Sí, efectivamente. Quiero decir, y luego me imagino que cada vez que Guardiola utiliza el eslogan, que le queda muy bien, por cierto, de nos enfrentamos al rey de la competición, rompe 4 o 5 millones de corazones en Barcelona y en Cataluña. O no lo dice del Barcelona, lo dice del Real Madrid, con toda la razón del mundo. También lo puede decir para darse más pistos y acaba pasando la competición. Como dice Ancelotti, que el City, claro, que aquí cada uno rema para lo suyo, pero es evidente que el titular de Guardiola de nos enfrentamos, es una tradición, al rey de la competición, es un titular para mí potente. Te voy a dejar la última pregunta, que estáis en el día libre y no quiero tocar mucho las narices. De la eliminatoria del año pasado, Romero, ¿qué crees que debe aprender el Real Madrid para no repetirla este año? Bueno, yo primero creo que debe aprender que lo que se funciona bien no se toca. Yo no digo que
No digo que si Rüdiger hubiera jugado en el partido de vuelta el Real Madrid se hubiera clasificado, porque me parece que la diferencia fue bastante sustancial en ese partido, pero recuerda que en el de ida Rüdiger no dejó tocar la pelota a Haaland, es que no le dejó tocar la pelota, y para mí era una decisión sorprendente de Carlo Ancelotti. Rüdiger fue suplente en el partido de vuelta, ¿no? Yo creo que, como te he dicho antes, es una eliminatoria que se va a decidir por detalles y conviene tocar o conviene no tocar lo que ha salido bien. Y luego me parece que el tipo de fútbol que hace el Real Madrid probablemente sea el tipo de fútbol que menos le gusta a Guardiola y el Manchester City. Creo que ese fútbol vertical, físico, poderoso, valiente, agresivo, es la senda que tiene que seguir el Real Madrid para complicar la vida a un equipo que va a tener la pelota y que te va a intentar encerrar en su área. Pues nada, te dejo comer el día libre. Un abrazo, Romero. No pasa nada. Sí, pasa. No, yo estoy aquí, me quedo escuchando. Como y escucho a la vez, no hay problema. Vale, pues perfecto. Yo te lo Un doy. abrazo, chicos. Abrazo, crack. Hasta luego. Chao. Javier Herráez, ¿algo más desde Valdebebas y cierro con el Real Madrid? Bueno, pues que, mira, yo me quedo con el partido que vi entre el City y el Liverpool hace muy poquitos días. En la segunda parte, el Liverpool, que le jugó a Reventacalderas, que diría Pulido, pues le complicó la vida. Le complicó la vida, le buscó la espalda a Walker. Stone hizo un gol, pero luego tuvo algún problemilla ahí en defensa. Y cuando Salah salió y entre líneas le complicó la vida, no sé, ahí, no sé, un equipo con Rodrigo, con Vinicius, con Brahim, arriba José Luis cuando juega muy bien. El centro del campo, que decir de Bellingham, que es el mejor, con Kroos, Valverde. Yo no veo una eliminatoria, de verdad que la veo muy igualada. Bueno, el factor campo puede influir, pero yo no veo al City como el pasado año, de bien, y no veo tan mal al Madrid como jugó en la eliminatoria de semifinales. Así que si todo va igual que hasta la fecha, no sé, yo lo veo muy 50-50, la verdad. Vale, pues todavía no tenemos fecha de partido, pero será 9 o 10 de abril. Si la sabemos durante este Ser Deportivo, la contamos. Gracias, Javi. A ti, hasta luego. El Real Madrid, que juega contra el City. El Atlético de Madrid juega contra el Dortmund, que a priori, antes de empezar el sorteo, era el que todos querían. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid le pone un pero a la eliminatoria, y es que este año no se le da bien jugar fuera de casa. Y la vuelta, Pedro Fullana, es fuera de casa. Sí, la vuelta es fuera de casa, y si sumas el total del sorteo, las semifinales hipotéticas para el Atlético de Madrid también serían fuera de casa frente al Paris Saint-Germain o al Fútbol Club Barcelona. Es quizás el pero que se le pone dentro del vestuario. Es verdad que hay quien prefería un rival de un poco mayor de entidad, porque el Atlético de Madrid da la sensación que ante los mejores rinde más que ante los equipos en los que realmente parte como favorito, pero la gran mayoría es obvio que quería al Borussia Dortmund, a pesar de que la vuelta la preferían en casa, y a partir de ahí pues tratar de mejorar. Saben que en los próximos meses, en las próximas semanas que se va a jugar esta eliminatoria, el Atlético de Madrid va a ganar mucho en cuanto a condición física, a jugadores como Griezmann, que se espera que esté ya mejor en las próximas semanas en ese momento clave de la eliminatoria, que puedan sumar a Memphis, que poco a poco está sumando más goles y está mejor físicamente, y a partir de ahí a ver si el equipo consigue revertir esa mala temporada que está haciendo lejos del Metropolitano. Por tanto, satisfacción en su gran mayoría sí, pero con ese pero, que sería haber tenido al menos la vuelta en casa de los cuartos y de las semifinales, pero eso ya era el sorteo perfecto. Claro, el sorteo soñado pues normalmente pasa poquito, pero insisto, yo creo que el Dortmund era el rival más asequible, y aunque se juegue la vuelta fuera de casa, era preferible a, por ejemplo, haberlo hecho al revés, en el orden inverso de partidos. Me lo invento, contra el Paris Saint-Germain, contra el City, contra el Bayern de Múnich, por poner ejemplos que no sean de equipos españoles. La prioridad en el Atlético de Madrid, Paco, era evitar a toda costa, porque no quieren partidos aquí, es los españoles. Los españoles. Están cansados de los derbis, de partidos contra el Barça, lo que se genera esas semanas, esa extra de presión por jugar ante rivales que se conocen de la misma liga. Esa era la gran prioridad de, prácticamente diría, el 100% del Atlético de Madrid. Pues nada, evitado está, evitado los grandes, evitado el clásico y el derbi. El único pero que le pone el Atlético de Madrid es que tiene que jugar la vuelta fuera del Metropolitano, pero como decíamos, el sorteo perfecto se da muy, muy poquitas veces. El Atlético de Madrid, que este fin de semana juega contra el Barça, que el Barça ha sabido que juega contra Mbappé, contra el Paris Saint-Germain en cuartos de final de la Champions. Santiago Valle, y me decías que del todo mal no ha caído el Paris Saint-Germain en Barcelona. No. Saben que es muy difícil el Paris Saint-Germain, que es el recuento con Luis Enrique, que es un partido con morbo porque Mbappé va a pisar en Montjuic y seguramente el año que viene lo haga vestido con la camiseta del eterno rival. Pero bueno, al final el Barça lo que quería era o Borussia o Atlético de Madrid, porque consideraban que el Atlético de Madrid enfrentarse directamente es la mejor opción
para acceder al Mundial de Clubes. Ganarle los 2 partidos y luego empatar uno en semifinales es la opción más factible que tiene, aunque es muy difícil. Una vez evitado eso, se valora en las oficinas del Barça, 1, que la vuelta es en casa, en todos los casos, de aquí hasta la final, porque si pasase a semis también sería en casa, y 2, que van por el lado, entre comillas, fácil del cuadro, porque evitan al Madrid, evitan al Manchester City, Bayern de Múnich y Arsenal por el otro lado, que se van a pegar entre ellos en semis. Por lo tanto, da la casuística que el Barça tiene un rival más difícil, a priori, en cuartos que en semis. Si consigue superar al Paris Saint-Germain, ya se le queda un camino, siendo la Champions, más llano hacia la final. A todo esto, en esa eliminatoria, se podrá mirar a Luis Enrique, se podrá mirar a Dembélé, pero va a haber muchísimos focos puestos sobre Mbappé. Y en París, ¿cómo ha caído aquello? Andrés Onrubia, Francia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Bueno, pues también poco contentos porque querían evitar a toda costa al Real Madrid y al Manchester City. También se han quitado de en medio en ese camino al Bayern de Múnich. Es verdad que el mensaje que se desliza desde París es que la eliminatoria no tiene favoritos, que tanto Barça como PSG tienen las mismas opciones de ir a semifinales. El conjunto parisino, no obstante, confía plenamente en pasar la eliminatoria, llegar a esa penúltima instancia de la Champions League, en pues una Copa de Europa en la que estuvo en el grupo de la muerte, que estuvo contra las cuerdas y que ahora pues ven un camino un poquito más llano, como ahora decía Santiago Valles, en caso de pasar a semifinales. Y lógicamente, como dices, todo el morbo lo pone Mbappé. A priori, Luis Enrique, que le está dejando en el banquillo en algunos partidos de Liga Francesa, le va a dar todos los minutos en la eliminatoria. O sea, yo no concibo un escenario en el que el PSG esté perdiendo contra el Barça y decida cambiarle, porque aquí sí se está jugando títulos y en la Liga tiene 10 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Un apunte, Paco Jo, no va a estar en el partido de ida. Ashraf Hakimi, el lateral derecho, vio la amarilla en Anoeta y se pierde el encuentro de ida en París por acumulación de tarjetas. Vamos a ver cómo Luis Enrique gestiona ese lateral derecho, porque no tiene muchas opciones, pero hay confianza en París con pasar a semifinales. Vaya cuartos de final de Champions se nos han quedado, la verdad. Real Madrid City, PSG Barça y Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Hay mucho en juego, mucho por soñar y mucho por contar en el carrusel y a lo largo de toda la programación deportiva de la cadena SER. Gracias, Santi, gracias, Andrés, un abrazo. Hasta luego. Las 3:42, adiós. Y las 3:42 minutos, digo, el sorteo de la Champions analizado. Vamos a analizar el resto del fútbol. Hoy la Champions será el centro del sándwich, porque por delante y por detrás de la Champions mandaba la selección. Porque primero ha habido la lista de convocados de Luis de la Fuente y luego la explicación de Luis de la Fuente a la lista de convocados, las presencias y las ausencias. Y evidentemente, y como era de esperar, en la lista ha habido novedades y las hay importantes, como el debut de Cubarsí o de Dani Vivian. Hay regresos que son interesantes y que son llamativos, como el de Grimaldo, el de Porro, jugadores como Remiro, que también están ahí. Pero a pesar de todo ello, y como era de esperar, la rueda de prensa de Luis de la Fuente, Antón Meana, la ha monopolizado Brahim. Sí, más de 10 preguntas, Paco Jo, sobre Brahim. Yo creo que porque el seleccionador no quería zanjar el tema en la primera respuesta y nos ha ido dejando por el camino sorpresas, como esa que le decía a Joaquín Maroto, que escuchábamos en el inicio del programa, de que el día 9, el sábado pasado, antes de jugar en el Bernabéu la última jornada de Liga, él ya firmó un documento diciendo que renunciaba a la selección española y se marchaba con Marruecos. Si esto la Federación lo hubiera explicado el lunes, en ese acto que tuvo Luis de la Fuente con la agencia EFE, o lo hubieran explicado durante la semana, durante las diferentes peticiones que la cadena SER le ha hecho a la Federación para saber la versión, pues nos hubiéramos ahorrado muchas preguntas. Pero sí, más de 10 sobre Brahim Díaz y una serie de respuestas de Luis de la Fuente que cierran el tema, pero dejan muchas incógnitas. Este es Luis de la Fuente hoy hablando sobre Brahim, varias veces. Yo creo que lo dejó ahí bastante claro. La decisión la toma él lo tenía claro. Cuando un jugador quiere estar, aquí está. Y si no quieres estar, con todo el respeto, lo digo además, y todo el cariño que le tengo a Brahim, pues se acepta con total y absoluta naturalidad. Cada uno está donde quiere estar, sin que tengas que dar más o menos cariño. Si cariño, yo tengo muchísimo cariño por Brahim. Os dije que no he hablado con él, no he exigido nada, a mí personalmente, pero yo cuando hablo de exigencia, lo hablo de manera general, como una máxima que yo tenemos en la Federación,
a que ningún futbolista puede exigir nada ni pedir nada. Lo hablo de manera general. A mí no me ha exigido nada, pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos. ¿Por qué no llamo a Brahim? No llamo a ningún jugador, lo he dicho siempre, solo yo hablo normalmente y excepcionalmente si tengo que hablar con alguien, estoy en mi derecho y lo hablo si creo que tengo que hacerlo. Solo hablo con jugadores lesionados. Yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está, ¿te consta eso? ¿Te consta? Dicho esto, hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? No se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. Y ya está. He hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que es meterle en una prelista, que tiene esa libertad de elegir, gracias a Dios, pues eligen ir con otro país. Pues fantástico. Pues no hay más. Si hubiéramos conocido que ese documento existía, la historia hubiera acabado antes. Y también anoche en el larguero le hubiéramos podido preguntar a Brahim sobre ese documento. Aunque anoche en el larguero Brahim dejó las cosas claras y hubo muchas preguntas por parte de Manu Carreño. ¿Crees que puedo presionar? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. Se habla en el campo y en el campo es donde tienes los méritos. No sé lo que ha dicho, o sea, sinceramente, porque no lo he visto, me lo estás diciendo tú, pero si se refería a eso no es mi caso. O sea, siempre he decidido con el corazón y así ha sido. O sea, yo soy un chico como todo que sueña, que es simple. Al final el cariño y el amor, o sea, es agradecido. O sea, el cariño y el amor que he tenido ha sido espectacular. Y pero eso por parte de quién, Brahim? Hace mucho por parte en mi persona. He recibido cariño y amor por Marruecos y eso es todo. Orgullo y felicidad. ¿A quién no le gusta estar en una selección nacional como Marruecos? Al final, orgullo, mucho además. Soy 100% español, soy 100% marroquí también. O sea, tengo raíces marroquí, he crecido en España. Me alegraba de ver a los dos. Si tengo que meter un gol a España estaré encantado, pero preferiría metérselo a otro. Depende de la situación. Yo lo que sé es que estoy al 100% convencido de mi decisión de ir con Marruecos, de que es un orgullo, de que voy a dar el máximo, y lo de celebrar un gol, o sea, yo creo que no sería el caso. O sea, igualmente te digo que preferiría no metérselo a España. Si es a otro, mejor. La decisión no cambia nada, o sea, sé lo que quiero y he decidido. Es algo que bueno, que le puede gustar a muchos y a otros no. Pero he decidido por amor y cariño. Esto no va más allá, pero claro que no voy a dejar de ser español. Tengo doble nacionalidad. La suerte y el privilegio que tienen los oyentes de la cadena SER es que aquí podemos escuchar a las dos partes. Hemos escuchado a Luis de la Fuente y hemos escuchado a Brahim. Hubiera sido mejor tener todas las cartas encima de la mesa y haber podido preguntar a Brahim sobre lo que ha dicho hoy el seleccionador después de que ayer hablar a Brahim. Aún así, yo pienso una cosa. Primero, todavía hay algún capítulo que está sin explicar. Y segundo, Antón, me da la impresión de que es un caso en donde, si se hubiera manejado bien, hubiéramos podido ganar todos. Y es un caso en el que, mal manejado, pierden o perdemos todos. Sí, menos Marruecos, que se lleva a Brahim. Correcto, ellos son los que ganan. Sí, el resto perdemos todos. Yo le quiero decir a los oyentes de la cadena SER que nosotros le hemos pedido esta información directamente a la Federación. Yo, por ejemplo, lo hice con Albert Luque el domingo por la noche y en diferentes comunicaciones de diferentes compañeros que trabajamos en la redacción de deportes hemos pedido la versión de la Federación, versión oficial, por escrito y entrevista. Y han preferido guardar silencio. Es lo que ha querido la Federación, pero es que ese es el motivo por el cual la rueda de prensa de una lista de convocados se convierte en una rueda de prensa Brahim. Han tenido tiempo de pararlo y no han querido. Pues si no ha querido no pasa nada. Son preguntas respetuosas y respuestas respetuosas de Luis de la Fuente, que me gusta más como seleccionador que como portavoz de la Federación. Creo que lo pasa mal como portavoz, y como seleccionador me parece que la lista es muy potente, con Morata, Nico Williams, Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzábal y Sarabia arriba, con un centro del campo, Paco, con Rodrigo Zubimendi, Merino, Fabián, Alex Baena y Sancet, que te da muchísimos registros, y luego atrás con esas novedades de Vivian y de Pau Cubarsí, que van a completar en teoría la zaga en la Eurocopa, porque Laporte y Lenormand son indiscutibles en el centro de la defensa. Estamos hablando, Antón, para que la gente lo sepa, de la última lista antes de la lista de la Eurocopa, ¿no? Sí, es la última. Después ya te conoceremos la definitiva antes de viajar a Alemania. 2 partidos, la semana que viene contra Colombia, en Londres el viernes, y luego el martes de Semana Santa, martes 26, en el Santiago Bernabéu ante la selección brasileña. Y por cierto, cambio mínimamente de tema, recibimos una respuesta
respuesta ahora del Gobierno de España. Te iba a preguntar justo por eso. O sea. Pues mira, la Oficina Nacional de Deportes, dependiente de la Policía Nacional, puede escribir a la UEFA para solicitar que por razones de seguridad se pueda modificar la fecha de algunos de los partidos. En el caso de estos dos partidos que van a jugar el Madrid contra el City y contra el Dortmund, respectivamente, Madrid y Atlético, a expensas de realizar un análisis de la conflictividad de los seguidores, un primer acercamiento del tema iría porque lo más conveniente sería modificar las fechas. Lo va a analizar la Policía Nacional, la última palabra la tiene el Ministerio del Interior, van a proceder según estándares de seguridad exigidos, pero repetimos, en un primer acercamiento, la Policía Nacional consideraría que lo más recomendable sería modificar las fechas de los partidos, para que no se jugara de manera consecutiva el partido del Bernabéu y el del Metropolitano. Creo que no va a ocurrir, creo que los clubes y la UEFA van a llegar a un acuerdo, pero la primera estimación de la policía sería que lo más recomendable era modificar las fechas. Recomendable, estoy seguro de que sería. Lo que pasa es que habría que ver cuál es el partido y con qué criterio se traslada uno de los dos y deja satisfecho al otro. Pero bueno, yo creo que aquí todo está en estudio y se tomará la decisión que sea más conveniente para la seguridad, que es lo más importante. Esto ya sí que es un pelín de opinión, pero yo creo que lo que nunca se cambiaría sería el orden de los partidos. Yo creo que sería más factible que si la policía española lo exigiera, que está por ver, si lo exigiera o lo recomendara, que el partido se jugara, por ejemplo, un jueves, de manera excepcional, antes que alterar el orden de los partidos. O sea, que sería martes-jueves la eliminatoria. Creo que no va a ocurrir, creo que van a jugar martes y miércoles como está previsto, y los dos partidos en Madrid, porque ha ocurrido. Hace 2 años pasó con el Chelsea en el Bernabéu y el día siguiente el City en el Metropolitano. Ha ocurrido en semifinales de la Champions con el Bayern y con el Chelsea. Madrid está preparado, pero la policía, viendo de primeras y sin profundizar, cree que sería más recomendable que no se jugaran los 2 partidos seguidos. Pues es noticia ahora mismo que cuenta Antón Meana en la cadena SER. Permaneceremos atentos a la evolución. Gracias, Antón. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Recta final de Ser Deportivos. Tres cosas en 2 minutos. Un apunte del Getafe que juega mañana y que ha hablado esa mañana Javi Ferrus Bordalás. Así es, el Getafe llega muy corto de efectivos, Alderete baja por el golpe que recibió en Mestalla, vuelve Greenwood tras sanción, aunque Bordalás no ha querido hablar del futuro del jugador inglés, bajarán Barry y Mayoral como viene siendo costumbre las últimas semanas. El Getafe está en un mal momento, 4 partidos seguidos sin ganar. Y por este bajón de rendimiento y lo corta que está la plantilla, le he preguntado a Bordalás. Está claro que tenemos menos alternativas. Sí que es verdad que los 2 mejores delanteros, tanto Enes, Unal, que son los jugadores que no esta temporada, ya la temporada pasada eran los jugadores titulares, los que jugaban, los que pues ya no están. Desafortunadamente, uno porque se le vendió y el otro porque se ha lesionado desafortunadamente para el chico. Y bueno, pues jugadores que también salieron por necesidades del club y nos tenemos que adaptar. Declaraciones con mensaje de Bordalás. En 30 segundos, ¿alguna novedad del Atlético de Madrid de cara al partido ante el Barça del domingo, que es la estrella de la jornada, Fullana? Pues esperar a ver mañana cómo regresan los jugadores después de 48 horas de descanso, porque se fueron exhaustos de vacaciones 2 días y dio algo insólito Simeone, que son 2 días previos prácticamente a un partido, porque el equipo estaba físicamente muerto, estaban listos para tener que descansar varios días, y a partir de ahí a ver cómo está Griezmann, que tenía el tobillo dolorido después del partido, y sobre todo las fuerzas de jugadores como Koke, De Paul, Savic, Witsel, que podrían tener minutos frente al Barça, porque el Atlético de Madrid no puede perder de vista el puesto de Champions en la Liga. Es la gran cita del fútbol del fin de semana, el domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ya que con tantos partidos se me lía la cabeza. Hoy hay otro partido de baloncesto, recuerdo, este es de la Euroliga, juega Virtus de Bolonia contra el Real Madrid, en otra de las citas del día, y la cita del cierre de Ser Deportivos es el repaso de la semana que hacemos siempre al estilo de este programa. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right. It's the return of the international dancehall sound coming back. ¿Crees que puedo presionar? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. Se habla en el campo y en el campo es donde tienes los méritos. No sé lo que ha dicho, o sea, sinceramente, porque no lo he visto, me lo estás diciendo tú, pero si se refería a eso no es mi caso. A la hora de ser un jugador seleccionado hay 3 máximas. Una, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable.
2, que quiera hacerlo, y 3, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer. ¿Ha hablado con él o le ha llamado? O algo? No, no he hablado con él. Yo convoco o no convoco. La verdad que yo creo que cuando eres pequeño sueñas con noches así, ¿no? Yo creo que al final hoy ha sido una de esas noches cuando eras pequeñito, las sueñas. Entonces, bueno, ha salido dentro de lo que cabe todo rodado, aunque hubiese preferido no tener microinfartos en el partido, pero bueno. Molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? Crec que és necessari això, i jugar nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? Amb aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. ¿Os han explicado dónde os vais a alojar en Tahití? Sí, como en un crucero ahí, del canal de la ola, y vamos a estar todos los deportistas. Es la bomba, ¿eh? Sí, es increíble. Hubo un árbitro inglés que es el que inventó las tarjetas y estaba parado en un semáforo, de ahí vienen las tarjetas roja y amarilla. Al estar parado en el semáforo, que amarilla era para poder intentar ya empezar a frenar y roja de que no podías pasar. Y las tarjetas vienen en el Mundial de México. Es decir, no en el que gana Maradona, en el anterior. Pues de mala hostia, está de muy mala hostia porque estamos de puta madre y porque nos ha tocado mucho los cojones lo que ha pasado. Esa es la realidad, pero bueno, no queda más remedio y estas dificultades pues lo que nos van a hacer es más fuerte. Así estaba el vestuario del Andorra tras perder contra el Huesca, según Eder Sarabia, el último partido, que yo diría que estaba mal. Nos vamos. Y lo que está bien es recordar las próximas citas con el deporte en la sintonía de la SER. Regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes, a las 11:30 en el Larguero. El fin de semana es enterito de Carrusel Deportivo. Y el lunes quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en SER Deportivos. Que paséis buena tarde y buen finde. Hasta el lunes, adiós. Cadena SER. La radio.